Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar inicio a estas dos últimas clases, a estos dos últimos capítulos del libro. Y para empezar, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo y vamos a hacer la oración del Magnífica. Y luego entonces arrancamos con la cuarta y quinta decena que nos hacen falta. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, se ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta escena. Excelencia del Santo Rosario, manifestada por las maravillas que Dios ha realizado en favor suyo. Entonces, arrancamos con la cuarta escena y de esta cuarta escena vamos con la siguiente florecita, que es la 31ª rosa. Blanca de Castilla y Alfonso VIII. Vamos a contar, son como unas pequeñas historias, pequeños testimonios que Santo Domingo vivió como experiencias y San Luis María Griñón de Montfort las reunió en el libro. Entonces aquí nos cuenta una historia con Blanca de Castilla, la cual era una reina de Francia que llevaba 12 años de casada y que no había podido tener hijos. Santo Domingo le dijo que rezara el rosario, que todos los días hiciera el rezo del Santo Rosario y que iba a conseguir del Señor el poder tener familia. Y ella recibió el consejo de Santo Domingo y empezó a hacer el rosario diariamente, todos los días hacía el rosario. Es así que en el año 1213 el Señor le regala un hijo y pues la alegría más grande porque pudo tener un bebé. Pero resulta que ese hijo se murió. Y entonces Blanca de Castilla, en vez de desesperarse o de renegar o de decir, bueno, me dio un hijo pero me lo quitó, entonces ella lo que hizo fue aferrarse más a la Santísima Virgen y entonces empezó a rezar el rosario con más devoción, imprimía y regalaba rosarios a las personas para que las personas lo hicieran en todas las provincias, en los pueblos, en donde ella estaba como reina. Y es así que el Señor ya en el año 1215 entonces le regala a su segundo hijo. Ese sí fue un gran personaje, se llamó San Luis.
Bueno, y Alfonso VIII también fue un rey. Este fue castigado por Dios por sus muchos pecados y se vio obligado a irse a una provincia. Y estando en esa provincia, Santo Domingo predicó para una fiesta de Navidad y predicó sobre el Santo Rosario. Él escuchó la predicación de Santo Domingo y quedó como pensando, eso que está diciendo Domingo, ¿será que eso es verdad? Entonces mandó llamar a Domingo y Domingo le dijo que no dudara de nada de lo que le había dicho. Eso de rezar el rosario le iba a servir para que triunfara sobre los enemigos y para que recobrara todo lo que él había perdido. Entonces empezó su proceso de conversión y empezó a rezar el rosario todos los días. Y tan así que al cabo de un año, también para la fiesta de Navidad, después de rezar el rosario, se le apareció la Virgen a Alfonso, le dijo que estaba muy contenta por ese año en el cual él había rezado el rosario y que la Virgen había conseguido de su hijo el perdón de sus pecados. Le dio una camándula y se desapareció. Entonces el rey, muy contento por lo que había podido escuchar de la Virgen, le fue y le contó a su reina. Y la reina había perdido la vista. Entonces él le colocó la camándula en los ojos y ella recobró su visión y pues muy contentos siguieron en su camino de conversión y a todos les enseñaban a rezar el rosario y los incitaban a que siguieran con el rezo del Santo Rosario. En la 32ª rosa encontramos a Don Pérez o Pedro. Este era un primo de Domingo, de Santo Domingo. Y alguien le dijo que Domingo predicaba muy bonito sobre el rosario. Entonces él dijo que iba a ir a escuchar a ver qué era lo que decía Domingo sobre el rosario. Y fue a una Eucaristía y escuchó una predicación de Domingo sobre el rosario. Él se asustó, pero no cambió, no se convirtió. Sin embargo, le gustaba escuchar las prédicas de Domingo, entonces volvió nuevamente a la Eucaristía para escuchar a Domingo y en esta ocasión Domingo le pidió al Señor que le concediera a la gente que estaba en ese momento congregada de que pudieran ver el estado del hombre que acababa de entrar y ese era el primo. Y en ese momento pudieron ver todos los presentes la situación de Don Pérez. Entonces pudieron ver que estaba completamente rodeado por una banda de demonios en forma de bestias horribles que lo sostenían con grandes cadenas de hierro. Y pues la gente al ver cómo estaba Don Pérez, pues aterrorizada huía, se iban, corrían y este señor al ver que todo el mundo oía de él y al ver pues la situación, pues se asustó. Entonces cayó de rodillas donde Domingo y le dijo que qué podía hacer. Domingo le dijo que rezara el rosario y que se pusiera a los pies de la Santísima Virgen María. Él empezó a rezar el rosario, sintió muchos deseos de confesarse y este hombre empezó un proceso de conversión. Ya después las personas que lo veían así todo, que lo habían visto pues todo feo, con esa cara de espanto y con todos esos diablos horribles y bestias que lo sostenían, ya después le veían una cara distinta, una cara angelical, una cara diferente. Este hombre cambió y murió santamente. En la 33ª rosa hablamos de, ay, perdón, de un albigense poseso. En este caso es un domingo le está haciendo un exorcismo a una persona y él obliga a la persona que está poseída a que hable a través de él durante el exorcismo.
y le hace varias preguntas y obliga a que los demonios hablen. Durante el exorcismo, lo que le dicen a Santo Domingo es que ellos son 15.000 los que estaban en el cuerpo de este hombre y eran 15.000 porque habían atacado los 15 misterios del Rosario. También los demonios le dijeron a Domingo que con la predicación que él hacía y con todo lo que él contaba sobre el rezo del Santo Rosario, Domingo era el terror del infierno y que él era el hombre más odiado en el mundo porque le quitaba muchas almas con la devoción del Santo Rosario. En la 34ª rosa entonces encontramos a Simón de Montfort, a Lano de Lambay y a Otero. Y entonces sabemos que Simón de Montfort eh, logró muchas batallas sobre los albigenses gracias a la protección de la Señora del Rosario. Ellos, antes de tener digamos, un encuentro, una pelea, alguna cosa así, lo que ellos hacían era rozar el rosario de rodillas. Y lo que la Virgen les concedía era el triunfo sobre las batallas que ellos emprendían. Alano de Lambay, mientras hallaba cierto día rodeado de enemigos, la Santísima Virgen le lanzó contra todos sus enemigos 150 piedras y lo libró de sus manos. Y Otero era un soldado bretón que hizo huir muchas veces campañas enteras de herejes con su rosario y espada en brazo. La gente veía que la espada le brillaba y que tenía como un escudo, pues era el escudo que lo estaba protegiendo, porque siempre antes de la batalla ellos rezaban el rosario. El cardenal Pedro. Este era un cardenal que Santo Domingo lo instruyó en la devoción del Santo Rosario y se interesó en inculcar esta devoción. Y iban a ir al ejército, y el ejército iba a emprender una batalla y los persuadió de que si querían ganar esa batalla tenían que rezar el rosario. Practicaron esa devoción y la ayuda les venía siempre del cielo. Ganaban batallas en donde solo con 3.000 hombres ganaban sobre 5.000, con grandes diferencias de hombres. Ellos siempre obtenían las batallas y no había de sorprenderse porque siempre estaban con la ayuda de la Santísima Virgen María. En una ocasión, una mujer hizo un pacto con el diablo y ese pacto lo firmó con sangre. Pero después de un tiempo, ella se arrepintió de ese pacto que firmó. Buscó pues un sacerdote que le ayudara y el sacerdote pues la invitó a que fuera donde una persona que manejara bien pues como el rezo del Santo Rosario y eso. Y ella fue donde ese sacerdote, pero cuando iba, quien la atendía era el diablo vestido de sacerdote. Y así lo hizo por 2 veces, donde siempre el demonio vestido de sacerdote digamos que la rechazaba y le decía que ella no tenía perdón de Dios, que no buscara más de Dios porque ella ya había hecho eso tan abominable para Dios, y en fin. Sin embargo, ella insistió y a la tercera vez que fue, pudo encontrarse con el sacerdote verdadero. Y este le habló de la misericordia de Dios, la invitó a que rezara rosario y en la Eucaristía que se hizo por ella pidiendo pues la liberación, se vio el diablo obligado a entregar ese papel que ella había firmado con sangre. La mujer quedó liberada de ese pacto que había hecho, recobró como su libertad, digámoslo así,
y María le devolvió pues digamos ese amor hacia Dios y pudo eh, todo esto por la devoción del Santo Rosario. Cierto día en un monasterio donde las religiosas eran pues como vanidosas y frívolas, llevaron una joven y un sacerdote muy allegado pues digamos a la familia de la joven, no quería que esta joven pues como que se perdiera, entonces le dijo que pues, le recomendaba que rezara el rosario todas las noches. Ella en el monasterio empezó a rezar el rosario todas las noches y las demás religiosas pues sí le decían que era una mojigata, que la criticaban. Ella seguía rezando el rosario y un día llegó un monje al monasterio y tuvo una visión. En esa visión vio que había una religiosa que rezaba el rosario y que había una mujer muy bonita, pues esa era la Santísima Virgen María, que espantaba a todos los demonios que llegaban como a molestar a esta religiosa y los demonios salían y se iban en las demás y se entraban a las demás celdas donde estaban las otras religiosas que no tenían ninguna protección. En ese momento el religioso que llegó dijo, entendió pues la visión y entonces le consiguió rosarios a las religiosas y les dijo que iba a reformar el monasterio, pero que si ellas rezaban, se comprometían a rezar el rosario todas las noches, pues él no iba a hacer ninguna reforma. Entonces las religiosas aceptaron lo que les dijo el monje y empezaron a hacer el rosario. Y al cabo de un tiempo, las mismas religiosas empezaron a cambiar y después ellas fueron las que decidieron cambiar y pedir digamos, la modificación y cambiar la orden, modificar pues como el monasterio. Aquí en este caso vamos a hablar de un obispo español que él sí se había preparado muy bien, era teólogo, había leído muchas prácticas de devoción, pero no conocía pues así como a fondo la práctica del Santo Rosario. Y en una ocasión, una joven que quería pues que le hablara de cómo podía mejorar su vida, él le preguntó que qué hacía ella y le dijo, yo rezo el rosario. Todos los días yo rezo los misterios gloriosos, los dolorosos, o sea, hacía los 15 misterios todos los días. Y el obispo dijo, no, pues yo quiero imitarla, yo también voy a predicar sobre el Santo Rosario. Desde ese entonces, su vida cambió y él ya empezó a sentirse orgulloso de llevar el rosario consigo y decía que era más importante que cualquier otro de los títulos que él había logrado en su vida, porque decía que lo más fructífero era el rezo del Santo Rosario. En una ocasión, en una parroquia, también ocurrió lo mismo. Dice que así como Dios ha escogido la salutación angélica para la encarnación de su verbo y para la redención de los hombres, así quienes deseen reformar las costumbres de los pueblos y regenerarlos en Jesucristo, deben honrarme y dirigirme la misma salutación. Yo soy, añadió, el camino por el cual vino Dios a los hombres y es necesario que después de Jesucristo obtengan la gracia y las virtudes por mi meditación. Y es el rezo del Santo Rosario. Primero, que en este caso su párroco, digámoslo acá, empiece y luego que él lo transmita a sus feligreses, de tal manera de que en esta parroquia, por ejemplo, con 6 meses de él empezado a predicar el rezo del Santo Rosario y haber logrado que sus feligreses también lo hicieran, hubo cambios maravillosos en la parroquia. Los efectos del Santo Rosario, ya habíamos hablado algunos en la clase anterior
y volvemos y retomamos porque son muchos, son demasiados y son maravillosos. Entonces vamos a retomar. Dice, procura el perdón de los pecados. Sacia a las almas sedientas. Rompe cadenas de encadenados. La alegría devuelve a quien llora. Tranquilidad ofrece a los tentados. Inteligencia da a los más ignorantes. Y mediante su sufragio son aliviados los muertos. O sea, oramos por las almas del purgatorio. Quiero que los devotos de mi rosario obtengan la gracia y bendición de mi Hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano y alcancen la gloria eterna. Entonces, todas las bendiciones que nosotros logramos con el Santo Rosario, descubrir esa bendición que tenemos al orar el Santo Rosario, al hacerlo meditado y ganar tantas bendiciones a través de él, es un regalo maravilloso del cielo. Vamos entonces con la quinta decena. La quinta decena nos va a enseñar cómo debemos rezar el rosario. La pureza del alma. Y esto es una exhortación porque nos dice el libro, casi todos los católicos rezan el rosario, o por lo menos una tercera parte del rosario diariamente. Entonces, ¿por qué hay tan pocas personas que se corrigen de sus defectos, de sus pecados, y adelantan de veras en sus virtudes? Y la respuesta es porque no rezan como se debe. Entonces, ¿cómo se debe rezar el rosario? ¿Lo estamos rezando mal? Vamos a descubrir cómo se debe rezar el rosario. ¿Cómo rezar el rosario para agradar a Dios? Lo primero es quien reza el rosario debe hacerlo, debe, debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Y acá nos citan una palabra de Dios en Marcos 7:6 donde dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Debemos hallarnos en estado de gracia. Bueno, pero si no estoy en estado de gracia, bueno, estar dispuesta a salir del pecado, buscar la Hola, reconciliación, a ti. ¿sí? Estar dispuesta a salir del pecado. Pati, ¿me escuchas? Se Sí, cayó un señora, poquito el... Liliana, la escucho. ¿Me haces a decir algo? Estar dispuesta a salir del pecado. Cuando estoy resuelto a salir del pecado, significa que entonces los que son pecadores no pueden rezar el rosario. Desde luego que no. Sí, pueden rezar el rosario, pero ¿qué debemos hacer? Estar dispuestos a salir del pecado, a buscar la reconciliación. Entonces, ¿al rosario se le puede aconsejar a todo el mundo? Desde luego que sí. A los justos, para que perseveren y crezcan en gracia de Dios. Y a los pecadores, para que salgan del pecado. Pero cuando yo rezo el rosario sin deseos de salir del pecado, entonces me puedo considerar un falso devoto de la Santísima Virgen María. Cuando voluntariamente quiero seguir en el pecado, no quiero buscar el sacramento de la reconciliación, entonces me puedo considerar un
un presuntuoso e impenitente devoto de la Santísima Virgen María. O como aprendimos cuando vimos el Tratado de la Verdadera Devoción, que son los falsos devotos. Esos que no quieren salir del pecado se consideran falsos devotos. ¿Qué debemos hacer? Debemos recitar atentamente el rosario. Hacer el rosario con atención. ¿Por qué? Porque es que Dios oye el corazón más que los labios. Entonces, si yo pongo atención en cada uno de los misterios, si yo estoy recreando mi pensamiento, pero en los misterios, en lo que acabamos de decir, primer misterio, segundo misterio, y decimos el misterio, de una vez recreo en mi mente eso que está pasando, estoy meditando y no me distraigo, porque orar con distracciones voluntarias es una irreverencia que hace infructuoso el rosario y nos llena de pecado. Entonces, cogemos el rosario, pero también cogemos el celular y empezamos a mirar y estamos rezando rosario. Entonces, estamos distraídos. Eso no le agrada a Dios. Es como si yo le sirviera un plato de comida, una comida en un plato sucio. Eso no le gusta a la Virgen. ¿Cómo pretender que Dios nos escuche cuando ni nos oímos a nosotros mismos? Las distracciones equivalen a alejar la bendición del Señor. El Señor está dispuesto a darnos la bendición, pero si nosotros nos distraemos y esa distracción es voluntaria, entonces ahí estamos alejando la bendición. Por eso en Jeremías 48:19 nos dice, maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. ¿Cómo disminuir las distracciones? Entonces, San Luis María Griñón de Montfort nos da unas pautas para que podamos disminuir las distracciones y es pensar que Jesús y la Santísima Virgen María me están mirando. Entonces, empiezo a rezar el rosario y pienso que Jesús y Mamita María están mirando lo que yo estoy diciendo. Ahora vamos a pensar que el ángel de la guarda está a mi lado derecho y que está recogiendo todas las aves marías que yo estoy diciendo bien dichas. Y que con esas aves marías que yo estoy diciendo bien dichas, ese ángel de la guarda está tejiendo una corona para la Santísima Virgen y para Jesús, su Hijo. Pero también debo pensar que a mi lado izquierdo está el demonio, recogiendo las aves marías mal dichas para anotarlas en el libro de la muerte. Cuando recemos cada escena, podemos ofrecerla en honor de los misterios y presentar en la imaginación al Señor y a su Madre en el misterio que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, el quinto misterio es la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. Entonces, voy a pensar en mi mente en el niño Jesús con unos doctores de la ley, él hablándoles, explicándoles. Y en esa llega Jesús y llega María. Todo eso lo recreo en mi mente y eso me va a ayudar cuando estoy rezando las Aves Marías o el Padre Nuestro a tener a no tener distracciones, a no irme a divagar, a pensar en cosas que no tengo que pensar. No es fácil porque a la mente le llegan a uno pensamientos, pero si caigo en cuenta que estoy distraída, ¡prum!, de una vez reacciono y sigo concentrada en el rezo del Santo Rosario. Si me cuesta, esas oraciones son más fructuosas que si no me cuestan, porque cada vez que yo me distraigo y caigo en cuenta, eso me está costando, pero ahí estoy rezando Rosario. Combatir enérgicamente las distracciones. Y es que no puedo estar como moscas por ahí volando y yo distrayéndome con las moscas.
Dado que el rosario es una plegaria de repetición continua, los mismos Padres Nuestros y las mismas Aves Marías, hilvanadas siempre de la misma manera, el rosario se vuelve monótono y es muy fácil distraernos, nos cansamos, nos adormilamos, nos dan deseos de cambiar esta oración por otra menos rutinaria. Y es que resulta que el diablo nos va metiendo a nosotros el cuento en la cabeza de que, ay, pero qué pereza rezar el rosario, eso me da sueño, eso no, es mejor que haga otras oraciones, es mejor que deje eso para mañana porque usted ya tiene sueño, es mejor que no se entretenga en ese rosario y más bien se ponga a leer un libro que le da más gusto, más fruto. Esas son las mentiras del diablo para que dejemos el rezo del Santo Rosario. Por eso necesitamos perseverar más para que esta devoción se nos vuelva un regalo, un hábito. Lo que hace el demonio cuando decides rezar el rosario. Entonces, el demonio te mete en la cabeza antes de iniciar el rosario, te dice que eh, una apatía, te pone que pereza, te da negligencia. Cuando estás rezando el rosario, te da hastío, te pone distracciones, decaimiento. Cuando terminas de orar, nos deprime, se burla de nosotros diciendo, no has hecho nada que valga la pena, tu rosario no vale nada. Siempre Él nos va a querer sacar del rezo del Santo Rosario, porque sabe que es una oración muy fuerte, que es un arma contra Él, que saca muchas almas del infierno. Entonces, es una oración a la cual el demonio te va siempre a querer sacar. Por eso debes perseverar para continuar con con este maravilloso regalo del cielo que es el rezo del Santo Rosario. No pierdas el ánimo. Si durante todo el rosario tu imaginación ha estado llena de distracciones y tú has tratado de desecharlas lo mejor posible, tan pronto como te das cuenta de ellas, tu rosario será mucho mejor porque es más difícil y por lo tanto más meritorio. ¿Cómo rezarlo? Primero invocamos el Espíritu Santo, nos ponemos en la presencia de Dios y ofrecemos cada decena. Ofrecer todo el rezo del Santo Rosario. Entonces, este rosario lo vamos a ofrecer por y decimos cuáles son las intenciones que tenemos. Y luego, si queremos en cada decena, decimos también porque vamos a ofrecer cada decena de rosario. Recuerde, recordamos en nuestra mente, recreamos en nuestra mente lo que está pasando en esa decena. El ofrecimiento de cada decena antes de empezar, deténgase a considerar el misterio que se va a contemplar. ¿Qué tanto tiempo debo considerarlo? Eso depende del tiempo que yo tenga para rezar el Santo Rosario. Pero si usted dice, primer misterio, la oración de Jesús en el huerto, piensa qué pasó en ese momento y deténgase a pensar en ese momento antes de arrancar el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías. También pidan ese misterio. Por intercesión de la Santísima Virgen María, pida una virtud que sobrevenga en él. Entonces, podrías pensar en una virtud que tú necesites o en una virtud, por ejemplo, hablemos del primer misterio de nuestro Señor Jesucristo cuando está solo en el huerto de Getsemaní. Entonces, Él está perseverante en la oración. ¿Qué podemos pedir? La perseverancia para hacer la oración. Pedir una virtud, cualquiera, la que necesite. También pedir que si yo tengo un pecado, que sé que soy constante en eso y que no he podido contra eso, pedirle a la Virgen que nos ayude a salir de ese pecado. En todo caso, en cada misterio nos vamos a detener y vamos a ir un poquito más allá. Y no nos podemos quedar primer misterio, y padre, no, despacio. Y vamos a hacer la oración despacio, despacio, sin carreras, sin comernos palabras.
sin decirlo y ya. No, pensando lo que estamos diciendo. ¿Para qué? Para que esa oración sea agradable a Dios y para que la Virgen María la reciba con agrado y se la pueda presentar a su hijo. ¿Cuáles son los defectos que se tienen al ofrecer el Santo Rosario? Entonces, no formular ninguna intención antes de comenzar, de tal manera que si a uno le preguntan por qué está rezando el rosario, no sepa, sino que este rosario lo ofrecemos entonces aquí dice, no tener ante la vista una gracia que pedir, una virtud que imitar o un pecado que evitar. Entonces, siempre debemos de tener una intención cuando vamos a hacer el Santo Rosario. Y el otro defecto es no tener otra intención más que acabarlo pronto. Entonces, yo quiero rezar el rosario, pero quiero acabar rapidito. No, se debe rezar el rosario despacio, sin afán y meditando cada misterio. Vamos a hablar que hay que rezar el rosario con modestia. Cuando hablamos de modestia, él nos está enseñando que debemos hacerlo en cuanto sea posible. En cuanto te sea posible, de rodillas, con las manos juntas y la camándula entre ellas. Claro, si estás enfermo, pues lo puedes hacer acostado, sentado. Si estás de viaje, pues puede ser que estés caminando o que estés en el autobús o que estés en el avión, en donde estés, también. Si estás trabajando, también lo puedes hacer. Que mientras uno trabaja, de pronto no está tan atento, pero se puede uno concentrar, se puede uno por momentos estar haciéndolo, el rosario. Lo podemos hacer digamos, mientras estamos cocinando, mientras estamos haciendo el aseo, cosas así, podemos ir rezando el rosario y nos ponemos la meta de concentrarnos. Habrá momentos en que divagamos o que nos vamos para allá, prundum, volvemos aquí, volvemos y traemos el rosario al presente y seguimos haciendo la oración. Pero en lo posible, de rodillas, con las manos juntas y la camándula entre las manos. Si hasta el momento no lo hemos hecho así, y yo soy una de esas, de rodillas a veces, pero no todo el rosario. Pero ahora que lo escucho, pienso que tal vez esas son las razones por las cuales no ha fructificado el rosario como nosotros quisiéramos o como yo quisiera. Entonces, y hay veces ese estar de rodillas me lleva a estar más concentrada, más pensando en lo que estoy y no de pronto por ahí divagando, distrayéndome. Es más fácil estar así, concentrado. Eso nos ayuda más. Dividir el rosario en tres partes y recitarlo en tres tiempos diferentes. Entonces, pues como acá nos recomiendan rezar el rosario, los 15 misterios, el libro fue escrito hace tiempos, hoy diríamos los 20 misterios, entonces sería los gozosos, los gloriosos, los dolorosos y en este momento los luminosos. Se podría hacer por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Pero si no podemos hacerlo así, entonces la tercera parte del rosario. Y si tampoco podemos hacerlo todo de una vez, podemos hacer una decena yendo en el bus, otra decena en la oficina, otra decena al mediodía, y hasta que lo recemos todo completo. Lo importante es que lo hagamos todo completo, pero se puede hacer de esa manera, por poquitos, por partes, si no lo podemos hacer todo completo de una vez. Y si podemos hacer uno por la mañana los gozosos, al mediodía los dolorosos, en fin, los que podamos hacer. También nos dice San Luis que no es pecado, si usted no pudo rezar el rosario, eso no es pecado, ni siquiera venial. Ay, que yo no recé el rosario hoy, que qué pecado. No, no, eso no es pecado. Lo ideal es que usted lo haga. ¿Por qué? Porque ya vimos todos los frutos que tiene el rosario, entonces me aleja del pecado, evita que yo caiga en malos pasos. Y fuera de eso, mil cosas más de las que hemos hablado durante todos estos días. Entonces,
no queremos dejar ese rezo del Santo Rosario, no lo queremos porque sabemos los beneficios que tiene para nuestra alma, para nuestra vida, para todo. Pero si no lo hacemos porque el día que nos pasó no nos alcanzó por lo que haya sido, no hay pecado en no hacer el rosario. Lo que sí es, no debemos dejar de hacerlo, sabiendo todas las bendiciones que podemos recibir a través de él y todas las gracias y, mejor dicho, es lo mejor, el mejor regalo que podemos tener. El rosario realizado en comunidad. Todavía muy, muy bonito ese regalo. Rezar el rosario en comunidad. El método más glorioso para Dios de rezar el Santo Rosario, saludable para el alma y terrible para los demonios, es de rezarlo públicamente y a dos coros. Entonces, cuando hablamos de rezarlo a dos coros, es que si somos 4 personas, 2 rezan y otras 2 contestan. Y así lo vamos a rezar en 2 coros. Y es una promesa de Jesús que dice que cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, si nos unimos a rezar el Santo Rosario, sabemos que tenemos a Jesús con nosotros rezando Rosario. Y donde está Jesús también está la Virgen. Entonces, imagínense ese rezo en comunidad, cómo es de bonito. ¿Qué más nos dice del rezo en comunidad? Nos dice de que si, si 4 personas se reúnen a hacer un rosario, es como si cada uno rezáramos 4 rosarios, como si cada uno de los que rezan rezaran 4 rosarios. Ahora, si hay uno que está distraído y los otros están, digamos, haciéndolo como debe ser, ese que está distraído, esa oración del distraído también va a valer cuando se hace así en comunidad. El Señor la recibe. Entonces, la fuerza del rosario en comunidad es, es fuerte, es más fuerte, digámoslo así. Y nos ayuda para arrebatar de Dios las gracias y las bendiciones. Es muy bonito sentir esa fuerza cuando Rosario se hace en comunidad. La oración común más saludable al alma porque la mente está más atenta durante la oración pública que durante la oración privada. Porque cuando se ora en comunidad, la oración de cada persona se convierte en la de toda la asamblea y todas juntas forman una sola oración. La oración común es más saludable al alma porque una persona que reza sola el rosario tiene un mérito de un solo rosario, pero si lo reza con 30 personas, adquiere el mérito de 30 rosarios y recibe una indulgencia de 100 días cuando se reza a 2 coros. La oración pública es más eficaz que la individual para apaciguar la ira de Dios. Entonces, son regalos maravillosos y conocer esos secretos hacen que busquemos esa ayuda de rezar el rosario en comunidad. Porque el rosario rezado en comunidad es más terrible contra el demonio, pues se conforma un ejército para atacarlo. Es un arma poderosa para atacar al demonio. Rezar el rosario todos los días con fe, humildad y confianza. Entonces, el mandato que le dio Jesús, el mandato que nos dio Jesús en el Evangelio es que oremos siempre sin desanimarnos. ¿Se acuerdan de la viuda que fue a pedirle al juez que le ayudara y ella no se cansaba? Iba, y la viuda hasta que el juez dijo, le voy a conceder lo que esta señora quiere porque no quiero que me canse más. Y consiguió eso. Entonces, lo que el Señor nos pide es que lo hagamos con confianza, pero que lo hagamos todos los días, porque tenemos una urgente necesidad de oración a causa de nuestras tinieblas, ignorancia, debilidad y multitud de enemigos que nos persiguen. Jesús nos daba ejemplo porque él se iba y pasaba noches enteras orando. Entonces, la oración siempre, siempre y sin desanimarnos. Si es verdad que quieres salvarte y caminar tras las huellas de los santos, evitando caer en todo pecado mortal, vencer todas las tentaciones, en medio de los torrentes de iniquidad del mundo, debes al menos rezar diariamente el rosario. Como hemos visto en todos estos días, sabemos que con el rezo del Santo Rosario
podemos tener un arma poderosa para vencer el pecado mortal, las tentaciones y ir por el mundo fuertes. ¿Por qué al menos un rosario diario? Porque el rosario cotidiano se alcanza cuando es necesario para evitar el pecado mortal, vencer las tentaciones en el diario vivir. Qué maravilla conocer este regalo. Poder escapar del mundo del demonio y de la carne y salvarnos para el cielo, con el secreto del rezo del Santo Rosario. Aquí la Santísima Virgen María, cuando le entrega el rosario a Santo Domingo, le dice que debes hacerlo diario y debes enseñarle a las personas que también deben hacerlo diario. Entonces, en lo que hemos aprendido, que puede ser diario, semanal, una vez al año, pero lo más importante es hacerlo diario para evitar todas estas tentaciones, para caminar en el camino hacia la santidad. Con fe, con humildad y con confianza. Con fe, porque todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron. Entonces, rezamos el rosario con fe, sabiendo que lo que le estamos pidiendo a Jesús a través de la Santísima Virgen María lo vamos a conseguir. Con humildad, porque lo debemos hacer como el publicano que reza en el templo, sabiendo que el Señor nos va a conceder lo que le pedimos. Con total confianza, porque el Señor nos dice, hasta ahora no han pedido nada, pidan y se les darán. Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Entonces el rosario lo vamos a hacer con fe, con humildad, con confianza y con perseverancia, o sea, todos los días vamos a hacer que ese rezo del Santo Rosario se vuelva un hábito en nuestra vida de tal manera que no nos perdamos las gracias que se otorgan a través del Santo Rosario. Dice que cuanto más preciosa es la gracia que se va a otorgar, más se demora en concederla. O sea, a veces oramos, oramos, oramos y pedimos y no nos llega esa gracia, pero es que el Señor nos está poniendo un poquito de espera para que cuando la tengamos, la cuidemos, para que quien la reciba no la deje perder y, y que esa gracia cuando llegue, llegue a aumentar. Perseverar en pedir a Dios mediante el rosario todas las gracias espirituales y corporales que necesitas, especialmente la de la sabiduría, tesoro infinito. Y las indulgencias. Entonces vamos a hablar un poquito de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es la remisión total o parcial de la pena temporal de vida por los pecados actuales ya perdonados. Entonces sabemos que con el rezo del Santo Rosario podemos ganar indulgencias. Entonces ya sabemos que una indulgencia es la remisión total o parcial de la pena temporal de vida por los pecados. Que hay indulgencias plenarias y que hay indulgencias parciales. Las plenarias es la remisión de todas las penas debidas por el pecado. Y la parcial es, por ejemplo, 100 días de indulgencia. Es la remisión de tanta pena temporal, tanta se hubiera podido expiar durante igual número de días o años. Entonces, vamos a explicar un poquitico esto. Hablemos de un niño que está jugando pelota en la calle y por un ¡dum! Tiró la pelota y quebró el vidrio de la casa. Entonces el señor muy asustado, el muchacho, el joven, el niño muy asustado, va y le dice, ay señora, yo le quebré el vidrio, perdóneme, perdóneme que yo le quebré el vidrio. Y la señora le dice, sí, papito, yo lo perdono, pero necesito que me pague el vidrio. Ese pagar ese vidrio es como esa pena que tenemos que pagar por nuestros pecados. Nosotros vamos, nos confesamos nuestros pecados, Jesús a través del sacerdote perdona nuestros pecados, pero queda una pena. Con las indulgencias se borran esas penas. Hay indulgencias plenarias, que es la de todos los pecados, y hay indulgencias parciales, que es parcial, como su nombre lo indica. Los requisitos para ganar esas indulgencias es estar verdaderamente arrepentido de los pecados, habernos confesado y haber comulgado. No conservar afecto alguno por ningún pecado venial
y recitar las oraciones por el Santo Padre. En este caso que nos han enseñado es el Padre Nuestro, la Ave María y el Gloria. Para poder ganar esas indulgencias, que no se nos olvide, terminamos el rezo del Santo Rosario y una vez oramos por el Santo Padre, buscamos si estamos por ahí en algún pecadito venial o en algún pecado, buscamos confesarnos y comulgar. Si todos los días hacemos eso, pues todos los días vamos a ganar indulgencias. Esas indulgencias las podemos ofrecer por las almas del purgatorio o ya en el momento que nosotros fallezcamos, pues están esas, digamos, esos tesoros ahí guardaditos. Bueno, y hasta aquí nuestras dos últimas decenas. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les hayamos aprendido mucho con estas clases del Santo Rosario. No se vayan a desconectar porque debemos seguir pendientes en WhatsApp, dado que queda pendiente la charla que nos va a dar el sacerdote. Se estará diciendo en el grupo de WhatsApp la fecha y la hora para esta charla. Y con esto pues damos por terminada la clase del día de hoy. No olviden contestar su formulario y si tienen preguntas también las pueden hacer en el mismo formulario. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias a ti, Patti, y a todos los hermanitos. Esperamos entonces las instrucciones en el grupo de consagraciones para dar la nueva instrucción para el cierre del curso también. ¿Mm? Patti, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Santa y bendecida noche, hermanitos. Gracias, Santa Noche. Santa noche. Chao. Gracias. Bueno, Gracias, Dios Dios Chao, los los Santa bendiga. bendiga. noche. Buenas noches y muchas gracias. Santa noche, muchas gracias.